Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros seguidores, hermanos y hermanas que serán parte de nuestro curso formativo Caminando a través de la Biblia y específicamente en esta asignatura que vamos a empezar a estudiar, que para nosotros es la sección de los libros históricos. Y en esta oportunidad vamos a iniciar la clase de hoy compartiendo algunas generalidades, evidentemente, del libro de Josué. No alcanzamos en una clase verdaderamente a hacer un estudio muy acabado del libro de Josué, porque si así debiéramos de hacerlo, entonces emplearíamos alrededor de un mes y medio, una hora al día, para ir exponiendo párrafo a párrafo, frase a frase, cada uno de los detalles de este libro. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta nuestra como educadores para con cada uno de ustedes? Es motivarles, incentivarlos en primer lugar a la lectura de la Biblia y por otra parte, conocer e impregnarse de la enseñanza de ella y llevarla a práctica con vuestras vidas. No sirve de nada leer el texto sagrado si solo lo tomamos como el diario de cada día. La lectura de la Biblia tiene que producir en usted y en mí un cambio en nuestra actitud, en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de proceder. Y por sobre todas las cosas, el estudio de la palabra de Dios nos conduce a algo muy superior y que está por sobre esta tierra. Esa paz que solo Dios nos va a dar en la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos muestra a Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador personal. Pero, amados alumnos, vamos a entrar ahora entonces a estudiar el libro de Josué. Y deseo que para ustedes esta clase sea de mucha edificación y de conocimiento personal. Pueden compartir el enlace después con otros hermanos e invitarlos también a ser parte de nosotros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a las diapositivas. Y muy bien, a través de estas hermosas diapositivas que en primer lugar la imagen ya nos enseña algo. ¿Qué cosa nos enseña? El letrero azul, que indica los 40 autores que escribieron toda la Biblia. Y por otro lado, la indicación de 66 que nos indica los 66 libros que nosotros conocemos de nuestra Biblia completa, considerando el Antiguo y Nuevo Testamento. Y por este caminar a través de la Biblia, hoy día estamos entrando siguiendo la ruta del libro de Josué. Lo hermoso que encontramos en este libro, en nuestras Biblias, es que tiene 24 capítulos, 685 versículos y dicen los más entendidos 18.858 palabras. Ciertamente que el autor no se nombra directamente, pero a través de su lectura y del contexto, nosotros podemos determinar que sí fue Josué quien lo escribió. ¿Por qué razón? Porque hay registros en los cuales Josué tiene que haber sido testigo ocular, allí en el capítulo 18, verso 9, y también en el capítulo 24, verso 26. Es posible también de entender que un asistente a quien Josué preparó posterior a su muerte fue quien pudo haber terminado el libro con los comentarios finales. Eso es lo que vemos allí en el capítulo 24, versículos 29 al 33. Algunos dicen que tal vez pudo haber sido el sacerdote Eleazar o tal vez su hijo Finees. Ahora, la fecha de escritura de este libro posiblemente esté ahí entre el año 1400 al 1380 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando aproximadamente 13 siglos antes
de Cristo. Y de todos los libros de la Biblia, evidentemente que nosotros en este estudio nos vamos a dedicar a conversar a partir de Génesis hasta llegar al libro de Esther, porque nos queremos enfocar en la sección que se conoce como los libros históricos. Y obviamente que cada vez que pasemos por la lección de un libro, vamos a tener cada uno de los anteriores y así vamos a ir memorizando y entendiendo el por qué son de un determinado color y por qué son de otro color. Por ejemplo, los 5 primeros es muy bien entendible porque son el Pentateuco o la Torá, según la Biblia hebrea. Y luego vienen 3 libros, Josué, Jueces, Ruth, que son los libros del afianzamiento en el tiempo de la conquista. Y luego vienen Samuel, Reyes, Crónica, que es la parte que tiene que ver con la monarquía, y Edras, Nehemías, Esther, que nos habla sobre el retorno del exilio. Ahora, en este contexto, nosotros bien sabemos, y es bueno recordarlo, que cada una de las secciones del Antiguo Testamento, en el caso del Pentateuco, que tiene 5 libros, y en el caso de la sección que nosotros conocemos como libros históricos son 12 en total, y luego vienen los 5 poéticos, luego tenemos 5 profetas mayores, entre los cuales está incluido también allí el libro de Lamentaciones. Es decir, son 5 libros, pero 4 profetas. Y cerrando el Antiguo Testamento tenemos los 12 libros de los profetas menores. Lo que nosotros queremos ver ahora en este tiempo es la sección de los libros históricos. Y precisamente habíamos visto que Josué, Jueces, Ruth aparecen con un color distinto, el tiempo de afianzamiento. Luego vienen los siguientes, que son 6 tiempos de los reyes, que es Samuel, Reyes y Crónicas. Y luego tenemos después los 3 libros que cierran el periodo del exilio del reino del sur, porque tenemos que entender que hubo 2 exilios, pero que de esos 2 exilios, el primero que fue el exilio del reino del norte, no tenemos evidencia de retorno, pero sí tenemos evidencia de retorno del reino del sur. Y aquí en esta breve gráfica con algunos números y con edades, podemos nosotros entonces ahora tener una idea más aterrizada. ¿En qué época, en qué periodo, en qué tiempo, en qué momento estamos hablando cuando estamos mencionando al libro de Josué? Bueno, lo primero, en el contexto arqueológico, estamos hablando de la época del hierro, la edad del hierro, etapa 1. Porque según los arqueólogos está la edad del hierro, etapa 2, y así van cambiando y luego pasan a la edad del bronce, en fin. Pero para que usted vea que la Sagrada Escritura no es un globo en el aire, la Sagrada Escritura fue escrita aquí en esta tierra por hombres mortales como nosotros, inspirados por el Espíritu Santo del Dios divino, pero para dejarnos una evidencia de una enseñanza del pueblo que el Dios eterno quiere que le adore y que le busque en espíritu y en verdad. Entonces, la narración de Josué se centra allí aproximadamente, tal como lo dijimos, entre el 400 y el 1380. Bueno, aquí en la diapositiva dice 1390, pero es el centro que hay. ¿Y cuándo ocurre? Cubre aproximadamente unos 20 años el desarrollo del libro de Josué. Y se sucede en cuanto a su narrativa y también a los acontecimientos posterior a los 40 años de peregrinación por el desierto. Y aparecen en esta diapositiva una información, pero importantísima, que ustedes como alumnos, como estudiantes de la palabra de Dios y como hermanos y hermanas con deseo de aprender y que se han insertado en este proceso educativo, tienen que tener muy bien presente algunos hechos, algunos acontecimientos puntuales, algunas fechas gravitantes en la narración de la palabra de Dios. Y aquí nos encontramos con
el libro Primero de Reyes, capítulo 6, verso 1. Y esa cita es muy importante para poder entender por qué 430 años desde que Jacob llegó a Egipto y 480 años antes que Salomón comience la construcción del templo de Jerusalén. Porque de esa manera nosotros nos podemos proyectar hacia el pasado y vamos entendiendo el desarrollo de los hechos y de los acontecimientos. Continuamos entonces con la siguiente imagen, donde se nos muestra cuál es el contenido de estos libros. Evidentemente que nos muestra, por un lado, la historia pasada del pueblo de Israel, pero por otra parte también nos muestra el tiempo de la profecía, porque precisamente durante el desarrollo de los libros de Josué hasta el libro de Esther, nosotros encontramos, pero una muy provechosa, productiva, apoteósico momento y tiempo en que Dios bajó a este mundo a través de su Santo Espíritu e inspiró a hombres como instrumentos representantes de él, a los cuales llamamos profetas, para hablar a la humanidad de ese tiempo, de ese momento, y en especial al pueblo que él había escogido y había seleccionado para que fueran sus servidores, sus seguidores, para que le adoraran, para que le bendijeran y para que ellos establecieran la adoración que Dios quiere de cada uno de nosotros hoy en día. Y vemos, en primer lugar, a través de Josué, se nos muestra cómo entran a la tierra que fluye leche y miel, que es Canaán. Y se establecen allí en esa tierra en los siguientes 500 años como un solo reino. Eso es lo que nosotros, primero llegaron ahí todos dispersos, encabezados por Josué, y una vez que ya están ahí encabezados por Josué, empiezan con la conquista, toman la tierra y luego después parten estableciéndose hasta que finalmente se da origen al reinado de Saúl, que lo veremos en una siguiente temática. Ahora, el periodo que cubren esta sección de los libros históricos, aproximadamente desde el 1400 hasta el 400 antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo aproximado de 10 siglos. Por eso que si nosotros consideramos que Josué parte narrando los hechos y los acontecimientos aproximadamente en el 1400, estamos hablando de 10 siglos. El nombre del libro, en primer lugar, y aquí hay algo interesante que ya lo vimos en la clase introductoria, pero de todos modos, cada vez que veamos un libro vamos a volver y a repetir sobre ello, que no está mal, porque tal como hemos señalado en la literatura hebrea, era como una costumbre repetir algunas cosas para que se quedaran ahí guardadas en la memoria y no se olvidaran. Es cosa que usted recuerde allí cuando habla en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y lo repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, la repetirás. De modo que la repetición es algo común en la explicación de la palabra de Dios. En hebreo el nombre es Yeshua, que significa Jehová salva. Ahora, en la versión de los 70 es Josué o Jesús. Ahora, ¿por qué hablamos de la versión de los 70? Eso es algo interesante que tenemos que dejar explicado en esta primera exposición para que luego en la siguiente, cuando usted lo escuche, lo entienda y no esté preguntando por qué hablaron de la versión de los 70. Dice la historia, la narrativa histórica, que aproximadamente entre el año 200 y el año 100 antes de Cristo, allá en Alejandría, un faraón egipcio quería tener el texto hebreo del libro en particular que leían los hebreos en su lengua. Es decir, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en virtud de ello, entonces se reunió un grupo de judíos entendidos
aproximadamente de 70 personas con un guía, con un superior, y ellos tradujeron desde el hebreo al griego, koiné, aquel libro que nosotros hoy en día lo conocemos como la Tanaj o el Antiguo Testamento a la lengua griega. Y a ese escrito, a esa traducción, se le conoce como la versión de los 70. Y por el hecho de que está escrito en griego, evidentemente que las palabras cambian totalmente. Desde ahí en adelante ya nos empezaron a reproducir en griego las mismas palabras que estaban en hebreo, sino que en el idioma en el cual se estaba haciendo esa nueva edición escritural. Y de ahí ocurren muchos cambios en cuanto a los nombres de los rollos de la escritura. Y en esa versión de los 70, entonces Jesús es Josué o Jesús. Ahora, a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Eso lo encontramos en Número, capítulo 13, verso 16, parte B. Recordemos también que Moisés le cambió el nombre a Oseas, lo que significa salvación, por Josué, y a su vez también que significa que el Señor salva. Ahora, evidentemente que la figura de Josué en el contexto del Antiguo Testamento es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó al pueblo a la tierra prometida, dando fin a la anhelada libertad y a la salvación del pueblo. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte redentora en la cruz, nos dio a cada uno de nosotros ese perdón inmensurable a causa de nuestros pecados y nos sacó de nuestro mundo oscuro en el cual estábamos para traernos a la luz verdadera que es Cristo Jesús y nuestra tierra prometida y nuestra herencia evidentemente que no está en esta tierra sino que está en el reino de los cielos. Bien dice la palabra del libro de Josué que tiene tres grandes divisiones. Ustedes pueden encontrar a través de otro texto de apoyo o manual de apoyo, tal vez pueden encontrar más o menos divisiones de los determinados libros de la Biblia. Pero en el material que nosotros estamos usando tenemos tres grandes divisiones. Y la primera sección del capítulo 1 al capítulo 5 que tiene los preparativos y la segunda del capítulo 6 al capítulo 12 es la conquista de la tierra y del capítulo 13 al 24 es la repartición de la tierra y por supuesto la administración. Cuando nosotros empezamos a examinar y nos podemos preguntar por qué se escribió el libro, también podemos nosotros pensar, ¿para qué me sirve a mí leer estos libros? Bueno, cada uno de ellos tienen una enseñanza para nuestra vida. No tenemos que olvidar que, en primer lugar, los que entraron con Josué a conquistar la tierra era la nueva generación, porque la generación antigua había muerto toda en el desierto. ¿Por qué habían muerto en el desierto? Porque cuando fueron desafiados a ir a investigar cómo era la tierra que ellos iban a entrar a poseer, entonces fueron 12 príncipes, uno de cada tribu, pero no fue ninguno de la tribu de Leví. La pregunta que yo le dejo a usted, y usted la puede investigar y puede buscar una respuesta y puede comunicarse conmigo y me dice por este motivo. No fue ningún representante de la tribu de Leví a ver la tierra, cómo era la tierra a la cual ellos tenían que entrar a conquistar, en la cual acobardaron 10 de los príncipes que fueron y solo 2 dijeron que era posible y ellos estaban dispuestos a conquistarla y que fue Josué y Caleb. Los otros 10 dijeron que no. Ahora, como no fue Leví a alguien representante de la tribu de Leví a ver la nueva tierra, evidentemente que la pregunta que nos queda, ¿los levitas murieron todos en el desierto o murieron a causa de su edad? Es una pregunta que yo le dejo a usted. Usted investigue y puede dar la respuesta.
Una vez que termina el Deuteronomio, entonces se emprende ahí el libro de Josué. Y Josué hizo todo lo que Moisés dejó escrito, no hizo absolutamente nada diferente. Llegaron allí a los llanos de Moab y esperaron el tiempo necesario que Dios determinó para cruzar el río Jordán. Y lo más hermoso, que lo cruzan de día, no como el mar Rojo, que lo cruzan de noche. Hay una gran diferencia, porque de noche allí está representando la salida del pecado. Y cruzar el río Jordán significa cruzar en son de conquista, llevando delante de nosotros a Cristo, nuestro Señor y Salvador, como general, como guía, como conductor. El Señor le dice a Josué: fuérzate y anímate, que harás que los hijos de Israel entren en la tierra que juré darle, yo estaré contigo. Eso es lo que señala allí en Deuteronomio 31:23. Y por supuesto que el mismo libro también lo menciona desde el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Ahí se presentan las instrucciones que se le dan a Josué para que procedan a continuar. Y, por cierto, esa investidura de lo alto, esa autoridad de lo alto, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Mire, Moisés se podría haber quedado ahí de brazos cruzados, como ocurre muchas veces. Usted pregunta y dicen: sí, sí, estoy orando por eso, estoy orando por eso. Pero cuando nosotros examinamos un poquito más adelante, pero como 2 o 3 versículos allí, algo distinto le menciona el soberano creador a Josué. Le dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Es decir, le está diciendo: haz todo lo que tú puedas hacer, todo lo que tú a tu alcance, haz todo lo que tengas que dar por el objetivo que te has propuesto, porque yo estaré contigo en donde quiera que vaya. Entonces, sí, sí estoy orando, el Señor en algún momento me va a dar un trabajo, pero ¿lo has buscado? ¿Has salido a aplanar calles? ¿Has tirado currículum? ¿O solo te quedaste en la oración? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, ¿eh? Porque yo voy a estar contigo. Muchas veces viene esa mala interpretación bíblica, que no tiene ninguna asevero bíblico, sino que son simplemente eslogan que van trascendiendo de tiempo en tiempo, de edades en edades, de generación en generación. Ayúdate que te ayudaré. Eso no tiene ningún asidero bíblico. O de repente alguien dice por ahí: echemos todas las cosas en las manos del Señor, porque él me las lleva. No, la escritura dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso dice el Salmo 55 referente a esa expresión. No dice que le echemos la carga y nos olvidemos. Porque ¿cómo se fortalece el cristiano si no pasa la prueba? Que es lo que usted ve hoy en día con las nuevas generaciones. Le dimos todo en bandeja. Al primer tiempo de crisis, ¡pum!, caen en una depresión terrible, pierden el trabajo, deprimidos porque perdieron el trabajo, tienen alguna situación conyugal, deprimidos porque ven que el matrimonio se va desarmando, no están preparados para pasar la prueba. Eso le pasó a los que acompañaron a Josué, a los que salieron de Egipto, no estaban preparados para enfrentar al enemigo y como cobardes murieron en el desierto. Y hasta que esta nueva generación estuvo preparada, entonces entraron a poseer la tierra y la conquistaron, porque tuvieron que luchar por ella. Josué aproximadamente a los 40 años deja Egipto, como a los 80 toma la posta después que muere Moisés, y señala la escritura que a los 110 años fallece eh, Josué. Y hay ahí una enseñanza hermosísima, porque ya estaba por morir. En la última etapa del libro de Josué se nos muestra una enseñanza tremenda ahí, cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y algunos piensan que él estaba muy jovencito. No,
El pueblo estaba empezando a caer ya en una decadencia espiritual y en su vejez él avisoraba qué era lo que venía. Pero aún en esa condición en la cual él estaba viviendo, le dice que pase lo que pase, él va a servir a... ¿Qué es lo que tenemos? El contenido del libro. El contenido del libro nos va mostrando capítulo a capítulo cada una de las acciones que van ocurriendo de acuerdo a la descripción que nos da la Sagrada Escritura. Y, por cierto, también les quiero decir que para poder entender estas clases expositivas, que son solamente una clase por semana y no hay más, porque están hechas de esta manera, de esta forma, porque es para motivar, para incentivar al estudio de la Biblia. No es para que usted piense que a través de estas clases le vamos a entregar una Biblia de estudio. No, usted está equivocado. Si usted entra a nuestro sitio porque está buscando que a través de nuestras clases le demos todo el pastelito en la boca, entró al restaurante equivocado. Aquí usted tiene que entrar con su Biblia abierta y haber leído el libro que queremos tratar, de modo que cuando usted es partícipe de la clase, verdaderamente no tiene preguntas que hacer porque ya todas usted la respuesta la ha encontrado a través de la lectura del libro en cuestión. Y en este momento, entonces, cada uno de los participantes de esta clase debieran ya de haber leído el libro de Josué. Y solamente nosotros aquí aprovechamos de pasar y de ahondar algunas ideas, de profundizar algunas ideas, algunas generalidades. ¿Qué es lo que encontramos del capítulo 1 al 5? La entrada a la tierra prometida, los preparativos, tal como los menciona el capítulo 1, la comisión a Josué, los espías que van a Jericó y la circuncisión del pueblo. Y por cierto, el paso del Jordán, que es lo que encontramos ahí en el capítulo 3. Y luego, al pasar el Jordán, las 12 piedras que son tomadas desde el Jordán, hasta que llegamos al capítulo 5, donde está la circuncisión y la Pascua. Veamos entonces. En primer lugar tenemos el llamamiento de Josué. 4 veces se repite en el capítulo 1: esfuérzate y sé valiente, lo que yo le estaba mencionando. Y eso está en el versículo 6, en el versículo 7, versículo 9 y versículo 18. Voy a leer solo el 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermano, hermana, ¿tú quieres ver objetivos cumplidos en el Señor? Entonces, ponte de pie, déjate de estar con tus manos cruzadas, déjate de ver telenovelas, déjate de seguir seriales por Netflix y ponte a trabajar. Esfuérzate y sé valiente. No va a ser fácil, evidentemente. Nadie te ha dicho que en el Evangelio las cosas son fáciles. No, cada uno tiene que tomar su cruz y llevarla. Sí, pero la escritura dice que Él no nos pone más carga que la que nosotros podemos llevar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Los flojos siempre sienten que la carga es muy pesada. ¿Por qué? Porque son flojos. La vida es dura, pero Dios está contigo. Si obedeces a la palabra de Dios, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Eso es lo que señala el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El éxito y la propiedad es más que físico. Tiene su origen, ¿dónde? En el Dios eterno. Por eso que señala que procura que no se aparte de tu labio este libro de la ley. Y ahí es donde somos débiles. Ahí es donde está nuestro problema. Porque podemos ser muy buenos para predicar, tener mucha palabra. Andamos bien lejitos del libro de la ley. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla y comparte la palabra de Dios. Conozco hombres que el día domingo son excelentes predicadores. Termina el servicio y en la puerta del templo, ¿sabe de qué están hablando?
en qué posición de la tabla está el Colo-Colo, está el Inter está el otro y el otro. De la abundancia del corazón habla la boca. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en el libro de la ley, es decir, en la palabra de Dios. Memorízala, guárdala en tu corazón, vívela y reaccionará de acuerdo a como ella te enseña, porque así harás que prospere tu camino y todo va a ser de bendición. Es obedeciendo y guardando su palabra que tendremos éxito y todo nos saldrá bien. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estará contigo por donde quiera que vayas. Consciente que no estás solo y que la presencia del Señor te acompaña por donde quiera que estés. Eso es lo que señala también Isaías 41:10 y Mateo 28:20. Josué ordena al pueblo estar preparado para tomar la tierra que el Señor le dará. El pueblo sinceramente responde lo siguiente. Entonces respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. ¿Sabe? Esto nos hace pensar a cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros así obedeciendo a quien está al frente de nosotros? ¿Estás tú obedeciendo al hermano encargado de los jóvenes? ¿Estás tú obedeciendo a la hermana encargada del grupo de Dorca? ¿Estás tú obedeciendo al hermano encargado del grupo de coro? Ah, yo llego a la hora que quiero, hago lo que quiero. Total, me hinco 2 minutos y le digo al Señor: perdóname, Señor, porque volví a llegar atrasado. Conciencia cauterizada, conciencia llena de callos. No hay ninguna, pero ninguna hay convicción de lo que estamos haciendo. Simplemente lo hacemos por vista. Haremos todo lo que nos has mandado. Iremos a donde quiera que nos digas. Te obedeceremos como a Moisés y esperaremos que el Señor esté contigo. Quien no obedezca, escuche bien esto, quien no obedezca será condenado a muerte. ¿Cómo sería si algún día está al frente de un grupo, los demande a todos delante del Señor y le diga: Señor, ¿sabe qué? Tráigame a todos estos que lleguen aquí con lloro y lamento y a tus plantas con una enfermedad para que se arrepientan y se convenzan. Quien no obedezca será condenado a muerte. Solamente esfuérzate y sé valiente, le dice a quién. Ahora, del capítulo 2 al 4, nosotros tenemos la gran comisión, ¿cierto?, a los espías y, por cierto, el paso del Jordán. El capítulo 2 va, Josué envía espías a Jericó, y luego el capítulo 3, el paso del Jordán, y el capítulo 4 nos muestra allí que toman como testimonio las 12 piedras del Jordán. 2 israelitas fueron enviados ¿a dónde? A espiar a Jericó, y allí se encuentran con Rahab, quien los protegió y los guardó, y ellos le prometen a esta mujer que cuando vuelvan a conquistar la tierra, ellos van a guardar a su familia, que tienen que dejar una marca en el muro, y así ellos se van a acordar que ella es la mujer que les prestó ayuda. En plena crecida del río Jordán, Dios detiene las aguas arriba y cruzan el Jordán en seco y de día. Apenas pusieron los sacerdotes que llevaban el arca los pies en el agua, se detuvo el afluente del río Jordán y cruzaron en seco. Y como testimonio, después toma cada uno por tribu, toman 12 grandes piedras, porque había que levantar un monumento a ese tiempo. Cuando pregunten vuestros hijos, esto es porque cruzamos el río en seco. Ahora aquí tenemos una breve genealogía que nos muestra qué cosa, lo que ustedes pueden ahí encontrar en Mateos 1, del versículo 5 al versículo 6. Esta mujer, Rahab, luego se casa con Salmón, y de ella viene finalmente la descendencia de Boz. Luego Boz se casa con Ruth, que era una moabita, y de ellos nace Obed, y de Obed Isaí, y de Isaí viene David, y luego de David se desencadena toda la familia real hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pero note usted, Rahab la ramera, Ruth la moabita. No olvidemos que en la Torá, Ruth no era considerada dentro del pueblo porque era moabita.
los moabitas y los amonitas no tenían parte dentro del pueblo de Dios. Pero note usted cómo el Dios eterno aquí la inserta con voz y es parte ahora de la genealogía que nosotros tenemos en Mateo capítulo 1. Luego, en el capítulo 5, ¿qué es lo que encontramos? En el capítulo 5 encontramos la circuncisión. Porque ¿qué había ocurrido ahí, en esa época, en el desierto? La circuncisión simboliza cortar con la carne. La verdadera circuncisión, más que cortar con la carne como era para el pueblo de Israel, para cada uno de nosotros la verdadera circuncisión es espiritual. Cortar, pero cortar de una vez por todas con esas situaciones pecaminosas que nos empeñan la comunión con Dios. Dios prometió a Abraham que el ángel del Señor lo lideraría y Josué se encuentra con él. El ángel se presenta como el príncipe de Dios y le ordena quitarse el calzado. Josué se postró y lo adoró. Esto es lo que para nosotros es conocido como una cristofanía. Quiero, antes de pasar a la parte 2, recordar por qué se tienen que circuncidar aquí y por qué realizan la Pascua. ¿Por qué? Todos los que habían salido de Egipto estaban circuncidados, pero durante los 40 años que estuvieron por el desierto, no habían participado de la Pascua ni tampoco se habían circuncidado, la nueva generación. Por eso era necesario que, ahora que iban a empezar ya a conquistar la tierra, porque ya habían cruzado el Jordán, estaban al otro lado, estaban ahí esperando en los llanos de Jericó, estaban esperando ahí para iniciar la conquista. Entonces el Dios eterno ordena que procedan con esto. Primero, el trato personal antes de empezar a trabajar. Primero tenemos que asumir la enseñanza básica, tenemos que bautizarnos y luego empezamos a trabajar. Las cosas tienen un orden y tienen un proceso. Eso es lo que Dios está mostrando a través de esta enseñanza. Y algo maravilloso también nos muestra aquí en este capítulo, dice que apenas ellos empezaron a disfrutar de las nuevas semillas, se terminó el maná y no volvieron a tener maná nunca más. La provisión de Dios estuvo milagrosamente durante 40 años, pero apenas la tierra produjo, esa tierra que él prometió que fluiría leche y miel, les produjo pan, entonces ya no hubo más. Ahí maná y se terminó. Del capítulo 6 al 12 es el tiempo de la conquista de la tierra. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí ya vienen las campañas militares. ¿Para qué? Para expulsar a los pobladores de la tierra. Cuando usted tenga la bendición de ver nuestras lecciones que son sobre geografía bíblica, entonces podrá ver ahí cómo Josué llevó a cabo estas campañas militares hacia el centro, hacia el sur, hacia el norte, y por cierto podrá ver también los pueblos que habitaban antes que Josué llegara a ocupar esa tierra. Es decir, este breve tiempo que se desarrolla en el libro de Josué entre 15 a 20 años fue un tiempo de lucha permanente desde que celebraron la Pascua y partieron ahí con la primera ciudad que fue Jericó, después con la primera derrota que fue Jai, pero cuando entendieron que todas las cosas las tienen que hacer como Dios dice y no como el hombre quiere, entonces no tuvieron más derrota y pudieron conquistar toda la tierra que fue necesaria y la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés volvieron al lado oriental a ocupar la tierra que ellos habían poseído antes de que se cruzara el río Jordán. Y ahí tenemos algunas muestras de lo que fue la conquista de Canaán, ciertamente la campaña central, que es lo que nos presenta el capítulo del 6 al 8. Ahí está en el capítulo 6 la toma de la ciudad de Jericó, que es una hermosa enseñanza cuando nosotros dejamos que sea Dios quien guíe todas las cosas y no para que la hagamos en la manera en como nosotros queremos, y ahí encontramos algo hermosísimo. Luego, en el capítulo 7 tenemos el pecado de Acán y finalmente tenemos en el capítulo 8 la toma y la destrucción de la ciudad de Jai que estuvo dentro de la campaña central. Luego la campaña del sur que está hacia el capítulo 10
y la campaña hacia el norte, que está en el capítulo 11, ahí llegan hasta Tiro, hacia el norte y suben hacia la ciudad de Dan, al norte del mar de la Galilea. El problema moral de la conquista de Canaán. Ahí encontramos unas citas bíblicas que ustedes las pueden buscar en una forma más detenida. Génesis 15:16, Éxodo 34:11 al 16, Deuteronomio 7 del 1 al 5, Deuteronomio 20 del 16 al 18 y Levítico 18. Israel fue el instrumento de Dios para traer juicio a las naciones. Dios no pasa por alto el pecado, lo juzga y ciertamente que también lo castiga. Israel luchaba contra el error, la lujuria, la idolatría, la barbarie, el paganismo, la depravación, la maldad, la corrupción, pero finalmente la caída de Jericó es la estrategia de Dios, era un insulto al intelecto. ¿Quién se iba a imaginar? Y todos miraban allí, ¿qué están haciendo esto? ¿Por qué vienen, dan vuelta y se van? Vienen, dan vuelta y se van. ¿Cuántas veces? 6 veces fueron. 6 veces fueron a dar vuelta y volvían. Cada día fueron, dieron la vuelta y se volvieron. Pero el último día, ahí fue cuando Dios les dio la victoria. Y solo al sonido de la trompeta, al sonido de la trompeta del cuerno de carnero. No eran trompetas hechas de plata, eran trompetas de cuerno de carnero. Aunque no tenga sentido, muchas veces hay que obedecer a Dios, porque nosotros no entendemos en lo sumo lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, gritó con más fuerza. Las murallas se vino abajo, marcharon directamente contra la ciudad y la tomaron. Eso es lo que señala el capítulo 6, verso 20. Todos los habitantes de Jericó perecieron, excepto Rahab y su familia. El poblado de Jai, luego viene la conquista de Jai, que estaba a 16 kilómetros de Jericó. Israel menospreció al rival. Fueron a mirar y dijeron, no, son pocos, en realidad pueden ser menos, así que ¿para qué vamos tanto? Josué se quejó con Dios de haberlos traído para ser destruidos por sus enemigos. Ahí encontramos, hay un reclamo ahí de parte de Josué al respecto, pero el Señor le responde, levántate, Israel ha pecado, ha robado y mentido, por eso no podrán vencer a sus enemigos. Y eso lo encontramos ahí en el capítulo 7. ¿Qué era lo que había sucedido? El pecado de Acán. ¿Qué había dicho Dios cuando conquistaron Jericó? Que no tomaran absolutamente nada, porque todo lo que tomaran para sí personalmente sería anatema, pero que tomaran las cosas metálicas y que las llevaran a un determinado lugar, porque allí sería eso presentado como ofrenda en el templo. Pero aquí uno, fue el que fue llevado por la codicia, que fue Acán, y eso es lo que nos muestra el versículo 21 del capítulo 7. Pues vi entre los despojos un manto babilónico y muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Es decir, cuando nosotros examinamos la actitud de Acán, fue la misma que vemos en el huerto. Vi, codicié, tomé los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida. Lo mismo ocurre con Acán. Ahora, Acán quedó descubierto y pagó no solo él, sino que también toda su familia. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Eso dice Proverbios 28:13. Es lo que encontramos ahora en el capítulo 9. Aquí hay algo a lo cual nosotros tenemos que colocar mucha atención. ¿Qué ocurre? Estaban muy bien los Gabaonitas, que era una ciudad que estaba cercana a donde ellos estaban ahí conquistando, pues les tendieron una trampita.
Y, amados hermanos, en eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque no todo el que viene a pedir ayuda siempre viene con ojos limpios. Especialmente en este tiempo, si alguien anda pidiendo ayuda después de las 8 de la noche, para mí ese no es un buen ciudadano. En algo malo anda. Que venga al otro día, a la luz del día, donde yo lo conozca, pero no de noche. Es un ejemplo. Pero puede suceder también que muchas veces alguien, no, es que yo, es que me congregaba, es que ahora quiero, es que antes lo hacía, no sé, es que mi abuelito, y parten entrando, y resulta que nos trae una doctrina que va a causar división. Si usted no los conoce bien, son gabaonitas y después no se los puede sacar. Gabaón estaba aproximadamente a 3 días de distancia. Era inútil hacerles resistencia. Los atraparon en un pacto. Verdaderamente, Israel no buscó consejo. Consulta usted antes de hacer las cosas, las consulta con Dios, o bien simplemente dice, bueno, si me resulta está bien y si no me resulta está bien, ¿por qué voy a hacer? Tenemos que aprender a esperar en Dios. Cuando vamos al capítulo 10, tenemos ahí la derrota de los amorreos. Los 5 reyes amorreos se unieron para pelear contra Gabaón. Entonces Josué salió en su defensa. Es decir, estos gabaonitas que llegaron por engaño, ahora precisamente hay que defenderlos porque ya se les había prometido que ellos serían parte del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué, no les tengan miedo, que yo los he entregado, ninguno de ellos podrá vencerte. Eso señala el versículo 8. El día en que el sol se detuvo, lo encontramos allí en el capítulo 10 del versículo 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Nosotros encontramos también enseñanzas en Isaías 28:21, Habacuc 3:11 y también en Ezequiel 46 del 1 al 6. Es un milagro. Ninguna explicación podrá dar lugar a esta situación. En muchos lugares pueden haber distintos tipos de leyendas, pero lo que encontramos aquí en la palabra del Señor no es leyenda, es una verdad narrada y presentada de testimonio para cada uno de nosotros. La campaña ahora hacia el lado norte. Eran conscientes de que Dios combatía por ellos. El Señor y Dios de Israel peleaba en su favor, dice Josué 10, versículo 42. ¿Quién peleaba a su favor? El Señor y Dios. Al entrar al capítulo 11, nos encontramos entonces que estos reyes hacen una coalición, se ponen ahí en conjunto para combatir contra Israel. Pero Dios anima a Josué y le dice, no temas, mañana los entregaré. Mas Jehová dijo a Josué en el versículo 6 del capítulo 11, no tengas temor de ello, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. De la manera que Dios ordenó, así lo hizo. Tomó la tierra, pero dejó varios enclaves que luego se convertirían en su aguijón. La parte 3, ya para ir cerrando, del capítulo 13 al capítulo 24. ¿En qué está centrado esto? En la repartición de la tierra. La tierra es dividida entre las 12 tribus y el discurso y la muerte de Josué. Cuando Josué envejeció, el Señor le dijo, tú estás muy viejo y aún queda mucha tierra por conquistar. Josué capítulo 13, verso 1. Lo voy a leer por si alguien piensa que está equivocado lo que dice ahí. Siendo Josué ya viejo, entrado en año, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos
y todos los de los Gesureos, y le nombró un sinnúmero de tierra y de pueblos que parte desde el versículo 3 del capítulo 13 hasta el versículo 13 del mismo capítulo 13. Pero aquí hay algo que yo quiero dejar en hincapié y dejarle a usted en su mente. No es que Dios no quiera a los viejos. Lo que Dios quiere es hombres y mujeres productivas. Pero lamentablemente nosotros idolatramos, idolatramos y ese es nuestro problema. Pero porque Dios le dice, mira, tú ya estás entrado en años y tus capacidades ya no son las mismas y mira, y falta todo esto por hacer. Eso le está diciendo Dios a Josué. Tienes que reconocer que ya no tienes el espíritu de lucha, que ya no tienes el espíritu de batalla, de combate como antes, entonces ahora es tiempo en que empiece la distribución de la tierra para que otros se hagan responsables y terminen de conquistar lo que falta por conquistar. Tú encárgate de repartirla por sorteo entre los israelitas, porque es su herencia, hazlo tal y como te lo he ordenado. Y eso dice el versículo 6 del capítulo 3. La tierra fue sorteada entre las 9 tribus y media. ¿Por qué? Porque al otro lado ya tenía tierra Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Y antes se había dado su parte a las 2 tribus y media al otro lado del Jordán. Es decir, cuando nosotros miramos el mapa en la Biblia, hacia el lado derecho ya se le había entregado tierra a Rubén, a Manasés y a Gad. Ahora, en el lado occidental, ahí se distribuyó la tierra para el resto de las tribus. Y ellas reciben tierras con algunos enclaves cananeos, que son todos estos pueblos que menciona la escritura. Ahora, las 12 tribus en la tierra prometida. Ahí lo ven. Como ustedes pueden apreciar, hacia el lado oriental del río Jordán, bajando desde arriba, desde el límite con el río Éufrates, desde el monte Hermón para abajo, estaba la tribu de Manasés y luego más abajo está la tribu de Gad entre el Yarmuk y el Jaboc, y luego más abajo está la tribu de Rubén entre el Jaboc y el Arnón, y luego hacia el sur la tierra de Moab y de Edom desde el Arnón hacia el sur. Y por otro lado está la tribu de Neftalí, de Aser, de Zabulón, de Isaacar, la media tribu de Manasés, está Efraín, Dan, Benjamín y Judá y Simeón. Es la distribución de las 12 tribus. Ahora, por otra parte también, nosotros tenemos que considerar que junto con la distribución de la tierra para las 12 tribus de Israel, Dios también hace algo especial con los levitas. ¿Qué es lo que le dice al resto de las tribus? Que tienen que entregarle ciudades donde habiten los levitas. Y por ese motivo es que se levantan entre las demás tribus, ¿cierto? Un total de 48 ciudades. Y de esas 48 ciudades, 6 se constituyen como ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Ahora, recordemos nosotros que dentro de los descendientes de Leví que estaban Gerson, Coat y Merari, eran los descendientes de Coat los responsables del sacerdocio. Los descendientes de Gerson y los descendientes de Merari, ellos tenían la responsabilidad de la mantención y de la colaboración, pero ellos no tomaban responsabilidad sacerdotal. El mapa nos muestra las 6 ciudades de refugio. La población había crecido, ya no era una familia de 70 personas, eran más de 2 millones de personas. Por lo tanto, los problemas ya no eran pequeños, eran grandes y se multiplicaban. Por lo tanto, había que tener ciudades en las cuales aquel que había cometido algún acto en forma involuntaria o tal vez que fuera cuestionado, que el otro no llegara y se levantara simplemente en venganza, vengando su sangre,
sino que pudiera tener un justo juicio. Así es como vemos estas primeras ciudades como el ejemplo de lo que hoy en día son nuestras cárceles modernas. Habían 3 ciudades por el lado oriental del Jordán y 3 ciudades por el lado occidental. Por el lado occidental está Hebrón, Siquem, y por el lado oriental está Becer, Ramot, Golán. A esas ciudades podían llegar aquellas personas que habían por alguna u otra razón cometido alguna situación y que peligraba su vida. E incluso a veces las personas podían quedarse ahí hasta que el sacerdote de esa ciudad muriera. Y por cierto, que luego también entraban a un juicio y se daba ya sea una sanción o su libertad, pero no era así que al que le hacían algo aplicaban ahí. Ahora entrando al capítulo 24, tenemos el discurso de despedida de Josué. Aquí hay algo hermosísimo. En la parte final dice, honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Y si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso lo encontramos en el capítulo 24 de Josué, entre el versículo 14 y 15. Ahora, nosotros podemos preguntarnos qué edad tendría Josué en esos momentos. Asumamos que tenía más de 100 años, cercano a los 110, porque la escritura dice que murió a los 110. Pero es ahí cuando él se pone de pie en medio de la congregación y da este discurso. Él señala muy bien que con integridad y en verdad le dice, él ha servido a Dios, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Él había visto que se había empezado a corromper la nueva población que había llegado a conquistar la tierra y que muchos traían costumbres paganas. Entonces, aunque ya le quedaba poco camino de vida, él tiene claro que no va a cambiar, que no va a transar por lo que ve a los ojos de los demás. Josué le dice, no pueden servir al Señor porque es un Dios santo y celoso, no soporta rebeliones ni pecados. Si dejan al Señor para servir a otros dioses, les irá muy mal, los exterminará a pesar de haberle hecho tanto bien. Desde el versículo 19 al 20. Josué murió a los 110 años e Israel sirvió al Señor hasta que murió esa generación. Y ahí hay algo interesante porque dice que hasta que murió esa generación. Es decir, nos da a entender a cada uno de nosotros que después que pasó Josué, se empezaron a olvidar de Dios. Y claro que se empezaron a olvidar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos versículos del capítulo 24, cerrando ya el libro de Josué, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnasera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, después que murieron esos ancianos, los que fueron testigos de todo lo que Dios había hecho, después se empezaron a alejar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, amados alumnos, hermanas y hermanos. Se están muriendo aquellos hermanos que entregaron el Evangelio en nuestra nación ahí, pero con pulmón y con sudor. Y la nueva generación, ¿sabe? Se está olvidando. Se está olvidando para qué ayuno, para qué oración, para qué predicar en la calle, para qué esto, para qué lo otro. Si todo lo hizo el Señor Jesús, no hay nada más que hacer. Se están olvidando. La humanidad, el hombre, es cíclico. Un tiempo está arriba, un tiempo está abajo. Y así lo vamos a ver luego en el libro de los jueces. Y cerrando el libro dice que
En el versículo 32 del capítulo 24 dice que enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. A su vez también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que fue dado en el monte de Efraín. Y con esa frase cierra el capítulo 24 del libro de Josué. Les agradecemos enormemente su atención y por haber compartido con nosotros esta lección. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha concedido compartir con ustedes esta explicación dedicada a una lección sobre el libro de Josué. Nos estaremos viendo la próxima semana y no se olviden, les invito a leer el libro de Jueces, de modo que al entrar a nuestra clase podamos ir caminando a través de la Biblia, pero ya previamente conociendo lo que vamos a ir narrando. Deseo para cada uno de ustedes que Dios les bendiga.